Zombie Apocalypse. Bueno chicos, hoy les traigo este video. Verdad que estaba en la casa, no tenía mucho que hacer y dije, ¿por qué no le metemos mano a esta fuente? He hecho toda una fuente genérica que tenía aquí por casa de 350 watts. Y la verdad quería hacerle un cambio, quería hacerle cositas nuevas para ver qué podíamos obtener con ella. Ahí como ven comencé con unas pinzas de sujeción de esta de punta fina, intentando desconectar cada uno de los cables del conector de 20 pines para hacerle el modding con el cable mallado negro que tenemos ahí en video. Muchachos, lo cierto es que esta tarea no es fácil, la verdad. Hay que tener mucha paciencia o una herramienta de precisión que sea más cómoda. Yo comencé por los primeros dos cables y la verdad que la paciencia no me alcanzó, chicos, Enseguida metí mano por el alicate, corté los cables y dije, los vuelvo a soldar, les pongo una protección térmica y como nuevos. Fue lo que sucedió, como están viendo, muchachos, pero la verdad que enseguida pasé mi cable mallado. Y será una tontería, muchachos, pero la verdad es que cambia, No tiene nada que ver esa cantidad de cables, esa cantidad de colorcitos ahí en nuestra PC por dentro a la magnífica apariencia que le da esta malla negra, Muchachos, decirles que estas cositas las he pillado por AliExpress y si ustedes tenéis un mínimo de paciencia y tenéis un mínimo de herramientas ahí, como ven, lo que necesitan no es mucho, pues lo que necesitan es un cautín, un multímetro por si tienen que chequear el tema de los voltajes y tal. Pero como ven, un pelacable, una pinza, un alicate, como le llaman ustedes, un cautín y nada, a volver a soldar esos cables y listo. Nada del otro mundo, muchachos, Y pues nada, chicos, como ven ahí colocando los últimos pines dentro del conector y el cambio es brutal, A mí me alegra mucho hacer este trabajito. Ahí estaba comprobando voltaje a ver si la soldadura había quedado bien. De maravilla, todo fue de maravilla, chicos, Pues chicos, con este proyecto vamos a lograr darle algo más de estética a nuestra fuente. La verdad que no os recomiendo, si tenemos una buena fuente en casa y tal, una fuente de marca 80 Plus bronce, algo así, ponernos a hacer esto, pero yo la verdad no tenía nada en especial dedicado con esta fuente de alimentación y sí quería darle una estética agradable, que cuando mirásemos adentro de nuestro gabinete, de nuestro chasis, encontráramos unos cables mallados, una gestión de cable bonita, ¿vale? Y pues cuando ustedes vayan viendo a lo largo del video el cambio, lo van a notar, quizás algunos se animen a hacerlo y la verdad que sí. En el caso de que sea una fuente genérica lo que tengan en casa, algo que no sea de mucho valor y que no les preocupe, pues métanle mano, muchachos, porque realmente el cambio es sustancial. Miren ahí, adelantamos un poco y ya pueden ver cómo va quedando esa gestión de cable. Los conectores, todos. En algunas puntas tenía este elemento que es como el forro termorretráctil y lo pude aplicar. En otras simplemente tuve que poner la cinta adhesiva negra esta que todos tenemos en casa. Pero la verdad es que el cambio, como les decía, me ha gustado mucho. Ahí estamos desarmando ya los componentes interiores, chicos, para ver qué continúa ahora. Conectamos las tomas de alimentación, sacamos la placa. Mucho cuidado con la placa, sobre todo si ha estado conectada recientemente, ya que los filtros pueden estar cargados, Ojito con eso, muchachos. Hacemos una pequeña limpieza ahí a lo que viene siendo el chasis de la fuente en sí. Le retiramos la etiqueta con ella y le metemos mano a lo que vendría siendo pintura. Se me ocurrió hacer esta combinación donde voy a usar los bordes en negro y el interior una línea en dorado. Es algo, no sé, sencillo diría yo, pero bueno, le da un toque diferente, nada que ver con lo que teníamos anteriormente y lo vamos a ir viendo ahora a continuación, chicos, ¿vale? Shut the gates, forget us now.
para acelerar el proceso de secado de la pintura. Yo la verdad uso un secador de pelo de esto aquí que hay en casa. Y ¿qué más? Pues esto, chicos. Ahí le estuve montando una tirita de LED. Hoy en día sabemos que para que un componente sea gamer o sea moderno, tiene que traer RGB. Muchachos, a todos, bueno, a la gran mayoría, no a todos, pero a la gran mayoría nos gusta el RGB, nos gusta que nuestros equipos luzcan modernos. Y pues como siempre les digo, en este canal no va de lo último de la tecnología ni de lo más costoso, sino de lo que podemos fabricar con nuestras manos. Y en este caso me di a la tarea de fabricar una fuente imitación gamer, que esté claro, chicos, porque todos sabemos que estos son componentes genéricos, que son 350 watts. Yo realmente la voy a usar en un equipo de muy bajo consumo, donde solo alimentaré un SSD y una gráfica AGP. O sea, que no hay un gran consumo en el equipo. Va a ser placa, SSD y gráfica. Más nada se va a conectar ahí, chicos, ¿vale? Por eso yo me he dado la tarea de modernizarla, de hacerla un poquito más linda visualmente, más llamativa, que cuando la coloque en el interior de nuestro equipo no sea esa fuente genérica que todos ven ahí con desprecio, chicos, sino que luzca realmente imponente. Pues muchachos, ahí estaba quedando ya finalmente el trabajito que hice. No sé si les gustará, si les parece bien, déjenme saber en los comentarios, todos son bienvenidos. Y pues eso, chicos, para mí el cambio que dio esta pequeña cajita que todos tenemos dentro de nuestra PC es un cambio sustancial. De todos modos, en futuros capítulos iréis viendo dónde la vamos a montar, cómo se va a ver. Y aguanten un poco, chicos, porque ahí se los estoy enseñando y tal, en diferentes ángulos. Mira, aquí la comparamos con una similar. No sé qué les parece, chicos, pero yo realmente prefiero tener nuestra fuente modificada en nuestro gabinete a esa genérica ahí con esa cantidad de colores en esas tomas y tal, ¿vale? La estuve probando un rato ahí con el tester, con el power tester que vimos. Y miren, chicos, se me ocurrió ya hacer la gamer final. Como pueden ver, imprimí ahí unas etiquetas, son un poco copias, pero así quedó, muchachos, y yo quedé contento. Si les gustó, déjenme un like. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar coated like a churl. Now I'm really out